Hola brujos y brujas, y hoy en el universo del brujo del hielo vamos a hacer nuestra primera autopsia. Autopsia al ser narcisista. Concepto. El DSM-5 define clínicamente al trastorno de personalidad narcisista como un patrón persistente y pervasivo de grandiosidad, búsqueda de admiración y, lo más importante, empatía nula. Desde la psicología, este ser es una estructura de interrupción crónica mediante una fijación neurótica que le impediría construir una armonía de sí mismo, y como no tiene una estructura real de sí mismo, construye una personalidad falsa. Entonces la figura cambia de un contacto de relación real y genuino contigo a una postura de defensa. Él se está defendiendo, ella se está defendiendo, no se está relacionando. Desde la brujería es un vampiro energético, una sanguijuela energética, es decir, un ente incapaz de transmutar su propia luz, de generar su propia luz, y empieza a actuar como una copa de espejos o reflejos. Empieza a absorber la energía vital, a absorber la luz, a consumir la luz y esta energía de los y las personas que le rodean para poder mantener su propia ilusión de integridad, su propia ilusión de existencia. Desde la hiperbórea es el triunfo de la creación sobre el espíritu increado, es decir, este ser rechaza totalmente su naturaleza eterna y se vuelve en un constructo funcional de los arcontes, de los seres que nos mantienen atados a la creación, convirtiéndose en un hombre, en una mujer de barro que necesita afianzar su falsa soberanía mediante la dominación, el miedo y la adoración. Génesis. La gestación del ser narcisista radica en la severa perturbación de las funciones del self, principalmente función del yo. El infante es sometido a una desconfirmación crónica de sus necesidades reales y genuinas, porque es instrumentalizado por su entorno parental, es decir, sus padres y madres o cuidadores principales lo convierten en un objeto de estatus, de valor, de admiración. Se le introyectan estas demandas externas de manera masiva al niño o a la niña, y éste pues sacrifica su propia experiencia real organísmica para satisfacer estas demandas externas. Desde la psicología, gracias a este abuso psicológico, este ser empieza a crear una estructura caracterológica rígida, es decir, el self idealizado o la personalidad falsa, incapaz de asimilar el entorno, empieza a operar desde una fijación neurótica, es decir, corta, rompe el contacto con la realidad existencial, y empieza a operar desde la defensa, es decir, no se contacta, empieza a defenderse. Desde la brujería, bueno, esto implica una anestesia o un sacrificio de la empatía a tempranas edades, lo cual dificulta el procesamiento del alma, es decir, el aspecto donde están tus emociones, tus miedos y tus deseos, generando un vacío enorme y poniendo en su lugar un instinto depredador que convierte el dolor original, transforma el dolor original y real en una necesidad obsesiva de controlar la energía ajena. Desde la hiperbórea, bueno, es el olvido de sí mismo, de sí misma. Todos y todas nacemos bajo la influencia de la matriz de la creación, pero tenemos la capacidad de recordarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y poder retornar al origen. Bueno, este ser, gracias a su rechazo, a su corte de su espiritualidad, pues ha perdido esa brújula, esa guía interna. Es decir, su vacío es ontológico. Al rechazar su naturaleza de espíritu increado, cede ante la fascinación de la creación, cambia su existencia eterna por una existencia temporal y vacía, aceptando la creación como su única realidad fenoménica.
Para su identificación se requiere de la peliaguda observación de su constante y persistente performance, constante y persistente actuación por tratar de mantener una máscara inquebrantable. Desde la psicología es quien se ha identificado con su propia imagen de manera obsesiva, y cualquier cosa que amenace esta imagen va a recibir una respuesta desmesurada, descolosal, desproporcionada. Es decir, cualquier rajadura a esta imagen, cualquier muestra de vulnerabilidad hará que esta falsa personalidad se quiebre y se desmantele, obligando a mostrar su vacío existencial, es decir, que no existe. Desde la brujería tienes que observar quién actúa como un agujero negro, quien acapara todo el campo comunicacional y energético. Es atractivo, es atractiva, atrae la atención, pero también no es cualquier atención, es la admiración, ¿sí? Atrae una admiración, ¿no? Y también esa atracción no es cálida, es vacua, es fría, carece de carisma, ¿sí? Solo sirve para poder inflar su propia sombra y después deja una sensación de exhaustez, de cansancio, de pesadez, de dolor de cabeza, ¿sí? Y desde la hiperbórea, pues bueno, es quien ha caído en la seducción de sí mismo, de sí misma. Es decir, es el ídolo que adora su proyección, es el ídolo que adora su reflejo proyectado en la realidad fenoménica, ¿sí? Sin aceptar otra verdad trascendente. Es decir, exactamente eso. Una de sus características principales es la soberbia o soberanía ontológica, ¿no? El rechazo a cualquier ley, verdad o concepto que no sea alineado a su personalidad falsa suprema. Arsenal. Gestión del teatro de poder. Y es eso. El arma de un ser narcisista es la puesta en escena de un teatro falso, donde el otro y la otra son solo actores y actrices secundarios que van a dar validación a su propio guión. Desde la psicología, una de las armas principales que va a usar es la luz de gas, o gaslighting. Va a desmantelar, va a desestabilizar tu propia realidad para forzarte a adoptar la visión del mundo de el ser narcisista y va a despojarte de cualquier confianza que puedas tener sobre tus propias convicciones. Desde la brujería va a alternar dos hechizos: el hechizo de la ilusión del amor romántico o love bombing, bombardeo de amor, y la privación absoluta, es decir, el hechizo de vacío, desconexión. La víctima va a estar oscilando entre estos dos hechizos, ¿sí? Generando una dependencia de su suministrador, de su adorador, frente a la intermitencia de estos hechizos o frente a la intermitencia de estos afectos, ¿sí? Desde la filosofía hiperbórea, pues es la falsa superioridad, es la falsa... se me va la palabra. Es la falsa soberanía. Es la ilusión de dominio que tiene sobre el otro, sobre la otra, pero que se sustenta sobre su miedo, sobre su sumisión y sobre su adoración. Y va a castigar cualquier disidencia creyendo que es libre, pero realmente solo es un esclavo de la reacción temerosa de su víctima. Espejo fragmentado. La víctima indispensable para la existencia de un ser narcisista, porque funciona como objeto proyectivo de la máscara falsa del ser narcisista. Desde la psicología, la víctima tiene límites porosos, límites muy difusos, incapacidad de poder decir no, agresividad natural extirpada, y una forma de vida orientada hacia rescatar, a facilitar, a acomodarle la vida a los demás.
hay una incapacidad de autorregularse por sí mismo, por sí misma, sin la aprobación externa. Es decir, hay una sensación de insuficiencia que trata de sanar a través de del cumplir las expectativas del ser narcisista, estableciendo una simbiosis parasitaria y no dándose cuenta que se pierde a sí mismo, a sí misma en esa relación. Que no, es que realmente no hay una relación. Tú entablas una relación ilusoria con un reflejo, ¿ya? Desde la brujería, bueno, la víctima es un banco de energía viviente gratuito que sufre de una severa anemia espiritual. Es decir, la relación traumática se vuelve en un bucle agresivo de extracción de energía en el que la víctima, para sanar sus sensaciones de insuficiencia, trata de satisfacer las expectativas demandantes del narcisista y en ese intento se vacía a sí mismo y a sí misma, quedando como una piltrafa energética, un despojo energético. Desde la filosofía hiperbórea, la víctima está sacrificando su propia soberanía, su propia autonomía para rescatar una ilusión, para rescatar una falsedad, algo que no existe, algo que pertenece al mundo de la falsedad, de la matriz falsa del mundo creado que es falso. Es decir, está confundiendo compasión con sumisión. Está olvidando que quien realmente tiene soberanía es quien puede rescatar otro o a otra. ¿Sí? Liberación. Difícil ruta del desapego. La liberación implica también un proceso de desmantelación de tu ser como víctima para luego aplicar un proceso de reestructuración cognitiva y reconstrucción de límites sanos y fuertes. Desde la psicología implica matar al personaje y atravesar el duelo por el personaje. Es decir, morir ante los ojos del ser narcisista, sí. Aceptar que nunca voy a ser suficiente porque las expectativas que se me exige cumplir provienen de un vacío existencial, vienen de algo que no existe. Lo mejor es entonces abrazar mi propia vulnerabilidad y empezar a relacionarme desde mi autenticidad y no desde una necesidad de aprobación externa, porque también te voy a decir algo, es muy fácil vivir sufriendo bajo la ilusión de estabilidad. Entonces, desde la brujería nosotros cortamos con esos hilos de ilusión de estabilidad, porque son hilos que atan los destinos de este ser narcisista a los destinos de la víctima. Implica retomar tu energía vital a través de la implementación del contacto cero y la ley del hielo. Para eso también te puede ayudar mi baño amargo, que puedes buscarlo pues ahí en el buscador. Pones baño amargo, brujo del hielo y te va a salir. Y desde la filosofía hiperbórea pues implica un retorno al espíritu, implica el despertar de ese aletargamiento, ¿no? Implica dejar de luchar contra una guerra falsa porque está dentro de la matriz falsa de la creación, ¿sí? Implica reconocer que solo estabas entablando una relación con un reflejo de su propia desconexión. Sabiduría gélida para una mente lúcida. Palabras del brujo del hielo. Full gracias por ver el video hasta aquí. Comenta, voy a estar pendiente de los comentarios, suscríbete y dale like. Comparte este video con alguien que creas que necesite esta información. No te pierdas la próxima autopsia. A volar bonito.